Bienvenidos a otra emisión de NX Noticias. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos acompaña el diputado Julio Scherer. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Kit. ¿Cómo estás? Muy bien, por venir a nuestro nuevo estudio también. Y vamos a hablar de una iniciativa de ley de protección de menores. ¿De qué se trata? Mira, aquí la iniciativa que presenté el pasado 9 de abril es una iniciativa que viene dirigida a la protección a los menores, a las infancias, a los niños. Hoy en día hay una realidad que es que la tecnología avanzó y avanza cada día a pasos agigantados y la ley en México no la ha alcanzado y probablemente nunca la alcance. Lo que tenemos que hacer es estar lo más cerca posible de ello. Hay un retraso, hay una brecha gigantesca entre lo que actualmente tenemos y la legislación. Entonces, este es un primer acercamiento hacia poder de alguna forma proteger a lo más importante que tenemos, que es la infancia. Es el presente y futuro de nuestro país. Y como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, el humanismo mexicano es cuidar desde la raíz y yo creo que la raíz más importante de este país es la niñez. Justo como comentábamos, Julio, hay huecos en la ley que permiten, pues, temas bien lamentables. Menores de edad en redes sociales, trata de personas, adultos que se hacen pasar por niños. Vimos este tema del reclutamiento de menores a través de redes sociales. ¿Cuáles son estos riesgos y qué tendríamos que hacer para poder reforzar la seguridad de los menores? Mira, Kim, yo te diría principalmente, si no lo hacemos ahora, después será demasiado tarde. Esta ley busca que ningún niño en México sea capturado por el crimen organizado a través de una red social, que ninguna niña tenga que convivir con el miedo de un mensaje que no entiende, que ningún adolescente pierda el rumbo por falta de acompañamiento. O sea, yo te lo digo con convicción profunda. Legislar también es cuidar y es momento de legislar por quienes no tienen voz, que en este caso son las infancias. Y la obligación, ¿no? La obligación desde el Estado de proteger a los menores, porque de repente nosotros como adultos también caes en estafas, en riesgos piramidales, en todas estas cuestiones de suplantación de identidad, robo de identidad. Entonces, para los menores, pues es mucho más complicado. Claro, la transformación también es para los niños. En esta llamada cuarta transformación, debe también ser para ellos. Este gobierno, encabezado por la presidenta Sheinbaum, ha hecho muchos esfuerzos para, a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para desarticular y desactivar plataformas y páginas web en las cuales hay reclutamiento. Y creo que es responsabilidad de nosotros los diputados acompañar al gobierno con leyes que les permitan que sea más fácil, ¿no? Y vamos atrasados en esa materia. Vamos muy atrasados. Te repito, la tecnología avanzó, pero las leyes no lo alcanzan. Y que no lo alcanzan, pero en ningún país, porque de repente vemos el caso de Suecia, ¿no? Ellos apenas están legislando esta situación de que ningún menor de no sé cuántos años pueda tener redes sociales. ¿Cuáles son las propuestas en específico de esta iniciativa? En esta iniciativa, en el caso particular de las redes sociales, se busca que solo los mayores de 16 años puedan abrir una cuenta. Se busca que las plataformas tengan que verificar la edad, que las plataformas tengan que bloquear los contenidos que sean nocivos y retirar de inmediato el contenido que sea ilegal, ¿no? Al mismo tiempo se busca que las tabletas, las computadoras, los celulares tengan filtros gratuitos y herramientas para el control parental, ¿no? Que esto yo creo que es muy relevante. Y te reitero, 16 años para las redes sociales. Me parece crucial ese tema porque menores de 16 años no pueden gestionar ciertos tipos de contenido, aunque creamos que nuestro hijo adolescente es muy maduro, no se cuenta con esa capacidad todavía para poder discernir. Sí, es correcto. Es triste, digo, desafortunadamente ahora las redes criminales están haciéndose pasar por perfiles falsos y abusan de esta pobreza que hay en ciertas comunidades, en ciertos sectores, y los engañan con ofertas de trabajo falsas y pues las infancias, los jóvenes, los adolescentes, por esta necesidad, por estas ganas de salir adelante, pues caen en el engaño y los convierten a veces en criminales que ellos no tenían por qué. ¿No? Creo que eso es la responsabilidad que nosotros tenemos. También el tema de las niñas, ¿no? Muchas caen en estos enamoramientos falsos y acaban en redes de prostitución. Sí, esta iniciativa también propone que se pene a las personas que se hagan pasar por menores para
para recibir contenido sexual o que pueda ser usado de manera sexual, que se equipare a la pornografía infantil. Las niñas corren mucho riesgo ahora en el anonimato que se hacen, por el anonimato que existe detrás de las pantallas, ¿no? Sí, sí, y que como bien lo comentabas al principio, cada que tienes una legislación o cada que estás tratando de poner un candado, las redes criminales van dos, tres pasos adelante. Sí, estamos muy atrasados. Te diría algo que es trágico. Nuestra ley federal de telecomunicaciones no tenemos definido las redes sociales. No existe. Entonces, es algo que habitualmente, si tú tienes hijos o un adolescente de 14, 13, 15 años, ya sabe lo que son las redes sociales. ¿Cómo es posible que nuestra ley no la tengamos definida? Bueno, y si no están definidas las redes sociales, mucho menos los videojuegos, Es que correcto. también ahí encuentran este tipo de mensajería instantánea, ¿no? Hace mucho había un libro que me voy a acordar ahorita el título que se llaman las redes, el, el- la- algo de las redes, ahorita me acuerdo del título que te hablaba de cómo estos grupos terroristas ISIS replicaban las imágenes más relevantes de los videojuegos de guerra y los hacían comerciales para poder mandarlos a través de las redes sociales y de esa forma reclutar nuevos terroristas por todo el mundo. Sí, Es increíble. así como nos ha abierto muchas puertas, que ha quitado fronteras, también ha permitido que las redes criminales entren a nuestra casa. Es correcto. Y es bien importante el tema de los padres también, porque no solo es legislar, muchos jóvenes, muchos niños, todo el día su acompañamiento es con redes sociales porque los padres están trabajando. ¿Qué consejo le darías a los padres también para reforzar este cuidado de los menores? Mira, es triste porque a veces la pobreza y la necesidad hace que los padres de familia, los que tengan la fortuna de contar con papá y mamá, pero a veces por lo mismo solo hay papá o solo hay mamá y tienen que trabajar dobles, triples turnos para mantenerlos. Pero por regresar a los valores de la familia, que los papás de la manera que sea posible traten de estar pendientes de sus hijos, los propios familiares de sus sobrinos, de sus nietos, porque bien lo dices, a veces las redes sociales se vuelve el compañero, el amigo, el, el, el confidente. Y ahí es donde estas redes criminales pues se pueden filtrar y pueden hacerles mucho daño desde muy corta edad. Hablabas de regular también los controles parentales. Más que regular los controles parentales, lo que decimos es todos los dispositivos tienen que tener herramientas gratuitas que pongan los controles parentales, que permitan a los adultos a poner un alto sobre los contenidos que ven los niños. Una parte tiene que ser las redes sociales, que si identifican un contenido que sea nocivo, lo tengan que eliminar de inmediato. Pero por otro lado, algo que para un adulto mayor de 18 años a lo mejor no es nocivo, para un menor sí lo es. Entonces ahí es donde debe entrar este control parental. Y tener la capacidad de filtrar, ¿no? Los contenidos, porque muchas cosas pasan, como lo que comentabas de ISIS. Es correcto. ¿De dónde viene la inspiración del tema de los niños? Porque sé que hay una historia interesante ahí. Mira, yo crecí escuchando a mi abuelo Julio Scherer García, hablar sobre la injusticia, sobre la pobreza, sobre cómo cuando el Estado no llega a ciertos lados, otras redes sí lo hacen, ¿no? Las del crimen, las de violencia, hasta el olvido. Mi abuelo hablaba sobre las infancias muy preocupado. Uno de sus últimos libros fue Los niños en el crimen, en el cual se fue a entrevistar a niños que estaban en los tutelares de menores. Un caso muy sonado en todo el país fue el del Ponchis. No sé si te acuerdas, este Claro, niño que claro. tenía 14 años y que a los Sicario. 14 años sicario ya llevaba 60 asesinatos, ¿no? Y que además abrió digamos, otras líneas, porque a los 17, cuando cumplió 18 años, tuvo que ser liberado porque era menor de edad, ¿no? Pero bueno, me regreso a de dónde nace esta inspiración. Mi abuelo escribe ese libro y hablaba muy preocupado sobre las infancias que desde pequeñas se enfrentan al abandono estructural y son empujadas por necesidad a estos grupos o por necesidad, por soledad o por engaño, ¿no? A veces el propio sentido de pertenencia. De O ahí por viene. estar de moda, ¿no? Por estar de moda en el videojuego, en la red social, en aparentar esta otra vida. O también muchos Que tiene niños. que ver con la pertenencia, Sí, sin duda, ¿no? Si sin está duda. de moda, yo quiero pertenecer a esa moda.
Por supuesto, y también reforzar un poco la infancia en el sentido aspiracional, ¿no? Porque el tema de las redes sociales hace creer mundos ficticios para los cuales muchos menores no tienen los recursos, no tienen la capacidad económica de ingresar a esos mundos y de repente vienen ofertas a las que no podrían acceder de otro modo, ¿no? Que entonces es muy fácil seducir a un niño con un estilo de vida que es irreal. Mira, te platicaría que en la elaboración de esta iniciativa tuvimos muchas conversaciones con expertos, con especialistas, con organizaciones de la sociedad civil y te hablan de, o sea, historias que a veces te sorprenderías en el sentido de decir, estos niños entran por esta pertenencia. Ahora que está muy de moda lo de la apología del delito por los narcocorridos, hay jóvenes niños que dicen, prefiero tener 5 años de vida de rey que 80 años de vida de mendigo. Es triste el saber que a lo mejor ellos tienen una expectativa de 5 años de vida, pero quieren tener dinero, quieren pertenecer a un grupo, quieren tener esto. Y yo creo que ahí hay otra deuda histórica que tenemos como país con la infancia, que son las políticas públicas. En México no existen o existen muy pocas políticas públicas para los niños. Y es algo donde nos tenemos que poner a trabajar. Yo creo que desde el legislativo nosotros tenemos que empujar leyes para que después el gobierno haga políticas públicas por las infancias, por la prevención del delito. No quiero decir que no haya, pero son esfuerzos que se han hecho poco y que a lo mejor debe ser más. Te doy datos duros, en datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De 2000 a 2019, 30.000 menores reclutados por el crimen organizado. Pero hoy hay un riesgo de 200.000 menores de ser reclutados. Esta, en 2008, 2009, empieza como en la violencia en México que se dispara, es cuando empiezan estos niños a no tener rumbo. Niños que se quedan huérfanos, niños que empiezan a ver a tener admiración por estas personas que por tener dinero, pues quieren ser como ellos, ¿no? Sí, sí, un estilo de vida que se ha popularizado, que se ha puesto de moda, y que es bien importante lo que dices, ¿no? O sea, que no se ha dado la importancia necesaria de legislar en favor de la infancia cuando la infancia, pues, es el futuro del país, ¿no? Es el presente, Kim. O sea, porque nosotros hablamos de qué es el futuro porque a un niño que estás educando hoy, claro que vas a ver los resultados cuando tenga 15, 20, 25 o 30 años, sí, pero si no empiezas hoy, pues se va a volver una preocupación, se va a volver algún tema muy preocupante. También el tema de la educación, ¿no? Estamos muy rezagados en esa materia. Entonces los menores no cuentan pues con estas herramientas que deberían de tener para poder digerir este tipo de contenidos. ¿Cómo va? ¿Cómo va la iniciativa? Va muy bien, la presenté, te repito, el 9 de abril ante el Pleno de la Cámara de Diputados, ya se turnó a comisiones, en este caso cayó a la Comisión de Derechos de la Niñez, a la Comisión de Justicia, requiere de una opinión de la Comisión de Telecomunicaciones. Estamos a la próxima semana acá del periodo legislativo, el 30 de abril. Eh, Me voy a poner a trabajar porque esto, desde mi óptica, no es un tema partidista, ni debe ser un tema político. Debe ser un tema que nos compete y que nos importa a todos. La niñez no es ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni del Verde, ni de MC. La niñez es de todos. Si no nos ponemos a trabajar juntos, no vamos a salir adelante. Voy a aprovechar el receso del periodo legislativo para buscar más organizaciones de la sociedad civil, para buscar a más diputados de otros partidos, a gente que sea especialista en el tema y que pueda abonar en ciertas o en muchas cosas a esta iniciativa para para empujar para que el próximo periodo que empiece el próximo 1 de septiembre se pueda aprobar. Y justamente muchas ONGs buscan esto. O sea, por ejemplo, yo he leído, pues, Save the Children, UNICEF, que tratan de impulsar este tipo de reformas y muchas veces quedan perdidas porque hay cosas más urgentes, sin darle la importancia tan fuerte que tiene esto. Ya estamos en mucha comunicación con ONU Niños, estamos en mucha comunicación
con la gente del Redim, estamos trabajando con la gente de CIFINA, que es de gobierno. Seguiremos buscando más organizaciones, seguiremos buscando más gente y que cuenten desde donde yo pueda para apoyarlos, para que cualquier inquietud, cualquier cosa se suba a la iniciativa y hagamos que esto se vuelva ley. Y nosotros te esperamos, por supuesto, que vengas y nos cuentes cómo va avanzando esto, porque verdaderamente es muy importante. Antes de irnos, antes de despedirnos, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Te cuento de mi trayectoria. Toda la vida fui empresario hasta el 2018, que me empecé a involucrar activamente en la política por las ganas de hacer un cambio. Me gusta que el servicio público es servir y entonces decidí que desde mi expertise, que es la parte empresarial, tenía que hacer algo en la parte pública. Entonces, pues ahora estoy explorando estos nuevos caminos. Y tú estás haciendo tu carrera, pero la realidad es que traes un linaje que siempre ha sido muy empático, ¿no? Con la conciencia social, con mejorar el país, con reconstruir este tejido que se ha ido desintegrando. Mi abuelo desde su trinchera era un luchador social, desde la pluma del periodismo. Mi papá, pues, de toda la vida estuvo luchando con el presidente López Obrador, con el expresidente López Obrador. Nos une una cercanía, una casi familia. Luego él entró al servicio público. Cuando él entró, yo me hice a un lado y después que mi papá salió, pues ahora me toca a mí seguir con este linaje y esta lucha por hacer un cambio para este país. Te diría, yo todos los domingos comíamos en casa de mi abuelo y ahí todo el tiempo era platicar sobre la desigualdad, la injusticia, todo. Entonces, pues, nos toca hacer la lucha y nos toca hacer el cambio. Y se nota en esta iniciativa de ley que yo ya tuve oportunidad de leer, que es justo eso, ¿no? Comprometerse con la población más vulnerable. Es correcto. ¿Mm? Julio, muchísimas Te gracias por haber agradezco, Gil. estado con nosotros. Le vamos a dar seguimiento puntual y denos a contar, por favor, cuando esto se apruebe. Muchas gracias, Kim. Aquí estaremos. Muchísimas Gracias por la gracias, Julio invitación. Scherer. Nos esperamos en otra emisión de NX Noticias.